Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Seguimos con las entrevistas a personas que nos dan parte de su tiempo y estoy muy agradecido. Y en esta ocasión tenemos al economista y periodista Domingo Soriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues sé que tienes muchas cosas interesantes a contar. Hace tiempo ya que voy siguiendo tu pista, nos hemos conocido en persona y la verdad que alguna vez me has dicho dos o tres frases que me han resultado potentes y por eso me gustaría compartirlo con la audiencia. Iremos tratando diferentes temas en los que yo sé que eres un experto, pero como ya empieza a ser casi obligatorio, la primera pregunta de presentación, porque uno no sabe pues qué tipo de persona pues, puede estar viendo esta entrevista, es que te introduzcas a ti mismo. ¿Quién es Domingo Soriano profesionalmente? Y a partir de ahí, pues, iremos tocando temas interesantes, seguro. Bueno, yo ahora trabajo como periodista en Libertad Digital, periodista en el campo económico. Yo es que escribo fundamentalmente temas de economía, de políticas públicas. Yo lo que más puedo tratar pues, son temas de pensiones, gasto del Estado, los temas de presupuestos, gasto público, déficit, ese tipo de cosas. Y también lo que tiene que ver con ese gasto en políticas públicas en las más importantes. A mí me gusta mucho cómo se gasta en sanidad, en educación, en esas ramas que se suelen dominar así en general políticas, las grandes políticas públicas que ahora tiene el Estado. Yo, en realidad, no soy periodista. Yo estudié empresariales y derecho en su momento, luego me he ido especializando. A mí lo que más me gustó de la carrera fueron la parte de economía y me he ido especializando en los temas de economía. Por eso yo ahora me considero más economista, por ejemplo, pues que lo que pueda tener de licenciado en derecho, que hace tiempo que acabé la carrera. Y yo, ya digo, después de la carrera estuve trabajando unos años en el sector privado, no tenía nada que ver con periodismo, pero luego pues decidí cambiar mi carrera, me hice periodista, estudié el máster del Mundo en el año 2006-2007 y desde entonces pues estuve un par de años trabajando en el Mundo y luego ya llevo 8 en Libertad Digital. Si te parece, podríamos empezar por lo que supongo que se te conoce un poco más, que son los vídeos que haces en el canal de YouTube, o no sé si es de YouTube o el servidor interno de Libertad Digital, en el cual pues apareces con unas pantallas y dices unas cosas un poco aterradoras, ¿no? Porque hablas del futuro, hablas de las pensiones, hablas de los impuestos y la verdad que se ponen los pelos de punta. Cuéntanos un poco de qué trata estos paneles que tú presentas. Sí, los vídeos, bueno, hace un año y medio, un par de años, me propusieron en el periódico que grabásemos un vídeo semanal más o menos sobre temas económicos, explicar a la gente las cuestiones económicas básicas, pues un poco de forma un poco más didáctica, ¿no? Y ahí estamos con la pizarra. Yo intento no ser aterrador, mi intención siempre es, de hecho, yo creo que yo soy bastante optimista en general sobre el futuro. Otra cosa es que también hay que ser realista. Yo, más que aterrador, por ejemplo, el tema de las pensiones, que es del que más se habla en los vídeos, también seguramente es del que más he escrito en estos años, o sea, en los últimos 4 años seguro. El tema del que más he escrito mucha diferencia son las pensiones. Yo no soy muy pesimista, pero sí que soy realista sobre, por ejemplo, sobre el sistema público. O sea, yo no creo que nosotros nos vayamos a morir de hambre cuando seamos jubilados, ni las personas que nos puedan estar viendo, pero lo que sí que creo es que el sistema público no va a poder mantener las promesas que ha hecho hasta ahora ni de cerca, y que nuestra pensión pública será muy diferente de la pensión pública que tienen nuestros padres o nuestros abuelos. Ese es el planteamiento. Hay gente que sí que me dice, pero bueno, pues esto es aterrador o qué miedo, y es como dos cosas. Uno, miedo si solo confías en tu pensión pública, si no lo sabes. Y lo que sí realmente sería aterrador es que hicieras caso a unos políticos que ya te han demostrado durante muchos años su capacidad de engaño, y que en este tema además es quizás en el que más engañan de forma más reiterada y de forma más conjunta, podríamos decir, porque hay otros temas en los que hay cierta discusión, cierto debate público, pero en este hay un pacto de silencio, el pacto de Toledo yo lo llamo pacto de silencio, para no decirle la verdad a la gente sobre lo que va a ocurrir con las pensiones. Bueno, pues si te parece, ya hemos tocado el primer tema. Dicen que es más fácil engañar que no demostrar que se ha engañado, y yo creo que en este tema de las pensiones la verdad que esta frase se adscribe bastante. Digamos que yo soy un contribuyente que me paso toda la vida trabajando y que hago las cosas en blanco y formales y confío que el Estado pues, me va a dar
una pensión digna y que viviré pues en los últimos días perfecto. Dame la pastilla roja, dime qué es lo que crees o qué es lo que los datos nos dicen que va a pasar. Claro, a ver, yo veo algunas encuestas que dicen que la mayoría de los jóvenes de menos de 35 o 40 años que no creen que vayan a cobrar pensión pública. A mí eso siempre me llama la atención, porque, bueno, para empezar, yo eso no lo he dicho, por ejemplo, en lo que a mí respecta, yo no lo he dicho nunca y además es que creo que no tiene ningún sentido, no es poco realista y aunque solo sea por una cuestión de incentivos políticos, por cómo funciona, ¿no? Entonces yo lo que le diría a la gente es, uno, ¿vas a cobrar pensión? Sí, seguro. O sea, la seguridad social no va a desaparecer nunca, porque ningún político, bueno, por muchas razones, pero quizás la fundamental sea porque ningún político se atrevería a tocar el sistema tal y como está, y menos aún en la actual situación, tal y como piensa la sociedad española, y porque además tiene muchas cosas buenas la seguridad social. O sea, yo soy muy crítico, pero bueno, ha aportado algunas cuestiones de seguridad de ingresos a lo largo de la vida, que bueno, pues que tiene sus aspectos bastante positivos. Entonces, una persona como tú, yo no sé cuántos años tienes, pero tú eres más joven que yo. 33. 33, mira, te he echado unos 30. 33, una persona de 30 a 33 años. ¿Vas a cobrar pensión? Sí, seguro, 100%. No tengo ninguna duda. Ahora, el problema está en que la gente lo que piensa es no tanto si voy a cobrar o no una pensión, sino si voy a cobrar una pensión en unas condiciones similares a las de mi padre o a las de mi abuelo. Y eso sí que no. No vas a cobrar una pensión similar a la de tu padre o la de tu abuelo. Entonces, claro, la gente piensa, pero entonces yo voy a ser más pobre con 65 años de lo que es mi padre ahora mismo. Tampoco lo tengo claro, o sea, solo contando la pensión pública, tampoco lo tengo claro. Es decir, yo creo que si el país consiguiera aumentos de productividad, si consiguiéramos ser más ricos, que es lo normal, y doblar, por ejemplo, el nivel de PIB per cápita de aquí a los próximos 25 o 30 años, que sería lo normal, lo lógico es que tú acabes teniendo una pensión similar en términos de poder adquisitivo a la que ahora pueden tener tus padres o tus abuelos. Entonces, claro, dices, bueno, pero entonces, ¿por qué eres tan alarmista? Y es como un momento. Es que todo eso que es cierto, sin embargo, oculta la gran realidad de las pensiones, que es que lo que nosotros pensamos es lo que decía antes, una pensión en los mismos términos que mi padre, una pensión en los mismos términos que mi abuelo. Nosotros lo que vemos ahora mismo es que una persona que se jubila en España recibe una pensión que puede estar entre el 70, 80, incluso algo más, de su último sueldo. Y entonces vemos que un pensionista no pierde demasiada calidad de vida, sobre todo el pensionista clásico en el que todos pensamos que es pensionista del régimen general, con una carrera y una cotización más o menos normal, ¿no? Ese pensionista no pierde calidad de vida cuando se jubila. Un sueldo medio en España, se jubila, cobra algo menos, también el hecho de no trabajar te reduce un poco los gastos, el trabajar implica una serie de gastos, pues de repente, oye, te jubilas y dices, oye, pues tengo una pensión que está bastante bien. Porque es que la tasa de sustitución en España, la relación entre el último salario y la pensión, pues está alrededor del 80% para un sueldo medio. Entonces dices, dentro de 30 años, ¿qué va a ocurrir? Pues dentro de 30 años lo que va a ocurrir es que tu primera pensión va a ser más o menos entre el 50, yo creo que alrededor del 50-55% de tu último sueldo. Entonces dices, ¿ese 50% de mi último sueldo va a ser igual al 80% del último sueldo de mi padre? Sí, porque es que vamos a ser mucho más ricos. Como tu último sueldo va a ser mucho más alto que el último sueldo de tu padre, el 50% va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, tú no vas a querer vivir dentro de 30 años con el 50% de tu sueldo. O tú no te vas a comparar con cómo vive tu padre ahora. Dices, yo voy a poder acceder con ese 50% de mi último sueldo a todos los bienes y servicios que tiene mi padre ahora mismo disponibles. Sí, al mismo coche que ahora tiene tu padre, a la misma casa, a los mismos servicios, a este wifi, a un ordenador, a todos los bienes. Pero es que dentro de 30 años la sociedad lo que va a tener es muchísimos más bienes a su disposición, va a ser mucho más rica la sociedad española. Y entonces, claro, cuando tú te jubiles con un 50% de tu último sueldo, la lógica nos dice que tu calidad de vida va a bajar a la mitad y que todos esos bienes y toda esa riqueza de la que tú has estado disfrutando como trabajador, si solo confías en la pensión pública, que va a ser la mitad de tu sueldo, pues vas a tener que reducir mucho tu calidad de vida. Va a haber muchos bienes, muchos servicios a los que no vas a poder acceder. Y todo ese crecimiento económico no vas a poder acceder al mismo porque vas a tener una pensión que va a ser mucho más baja que el sueldo medio. Entonces, esa es la clave, ¿no? Por eso yo hablo mucho, o sea, la tasa de sustitución para mí es mi obsesión, decirle a la gente, no te creas que a ti te va a pasar lo mismo que a tu padre. Es decir, que tu pensión va a ser similar o no mucho más baja que tu salario. No, no.
tu pensión va a ser muchísimo más baja que tu salario. Con lo cual, si quieres mantener tu calidad de vida de dentro de 30 años, que sea una calidad de vida mejor que la de ahora, tienes que ahorrar desde ya tú. No sé si me he explicado un poco lo que quería decir. Bueno, la verdad que lo hemos entendido perfectamente, has identificado el problema, pues ahora obviamente quiero la otra parte, la solución, la propuesta. Tengo un poco de miedo lo que me dice, pero si me das una solución, pues igual tomo un plan de acción, que al final es lo que es necesario, ¿no? No, la solución, a ver, esto que yo he dicho, yo creo que es inevitable en lo que respecta al sistema público, ¿eh? Y casi sea cual sea el gobierno o sea cual sean las disposiciones que se tomen. Porque puede haber gente que me escuche y me diga, no, pero esto es culpa de los políticos, o es Zapatero que nos dejó en la ruina, o es Rajoy que no ha hecho nada. No, es que las cuentas son así, en la demografía no hay mucho más que tirar. Hombre, si vinieran muchos inmigrantes de repente, pues algo se podría suavizar esta caída que digo yo del 80 al 90% de tasa de sustitución al 50%, pero tampoco se suavizaría tanto, ¿no? Entonces, primer mensaje, esto es así casi con cualquier gobierno. De hecho, si acaso podría ir a peor. Es decir, un gobierno tipo Podemos lo que podría hacer es destrozar las cuentas de la Seguridad Social y entonces veríamos un escenario a lo Grecia, que bajaría las pensiones un 30 o un 40% de un día para otro, ¿no? Pero con un gobierno normal del PSOE o un gobierno normal del PP, de Ciudadanos, no sé qué, las pensiones van a bajar del 80 al 50%. Segunda parte, ¿cómo solucionar esto? Digo esto de que el sistema público está semicondenado a ir reduciendo la tasa de sustitución porque a tu pregunta de cómo solucionar esto, solo hay un sistema que es ahorrar de forma privada cada uno de nosotros. Claro, luego esta sería una discusión más larga, yo te podría decir, ¿cómo poder hacer que ese sistema público que va a ir cayendo lo haga de forma más racional, más proporcional, de forma más justa? Y ahí entraríamos en la discusión eterna sobre una reforma de las pensiones relativamente sensata, que yo podría decir, pues un modelo como el sueco, como el holandés, como el danés, me parecen bastante más razonables que el español. Pero eso ya, fíjate, ni siquiera entro, porque ahí nos ponemos en manos de los políticos y yo los políticos españoles les veo con muy pocas ganas de actuar y queriendo ocultarnos esta realidad que yo creo que es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, mi mensaje a la gente es, busca tú alternativas de ahorro privado, que hay muchas, y para una persona, por ejemplo, de 33 años como tienes tú, si tú te pones a ahorrar ahora cantidades no excesivas, cantidades más o menos razonables, y las inviertes, tampoco no te tienes que convertir en el mejor inversor del siglo, casi una rentabilidad más o menos la normal de los últimos 25 o 30 años en el mercado de valores, y puedes llegar a tu jubilación con un capital ahorrado muy importante con el que, bueno, no solo mantener tu nivel de vida respecto a lo que estábamos diciendo o suplementar la pensión pública, sino tener un capital que sea mucho más elevado que el que te va a dar esa pensión pública. Si te parece, te haría la última pregunta de este bloque. Has hablado de consejos para el individuo medio, como podría ser yo o cualquier de los oyentes, pero ¿cuál sería el tipo de políticas públicas, que has dicho antes que también eres un experto y has hablado de modelos de los países nórdicos, que se tendrían que aplicar? Porque más allá de que los ciudadanos hagamos nuestro trabajo, que tenemos que hacerlo, también los políticos, ¿no? Que al final son los que nos gobiernan y los que también a veces marcan los incentivos en la sociedad y demás. Sí, pues yo cada día estoy hablando más a los ciudadanos. De hecho, los dos próximos vídeos que tengo, que todavía no han salido, pero van a salir, son exactamente sobre ahorro privado, cómo invertir en bolsa, cómo meter en una cartera diversificada en bolsa, porque es el mensaje que yo le digo a la gente. Una persona de 30 años que se haga una cartera diversificada en bolsa a largo plazo, pero vamos, un ETF normal y corriente, o sea, lo que es meterlo en un fondo índice y simplemente asociarse a un índice, dentro de 30 años lo normal es que tenga un capital enorme acumulado si es mínimamente constante y responsable. Dicho esto, que yo quiero otro mensaje de aquí a la gente, ahorrar con tranquilidad poco a poco y en una cartera en bolsa bien diversificada, y dentro de 30 años ni os creeréis el dinero que habéis conseguido acumular. Los políticos, ¿cuál es la reforma? Bueno, yo les pondría 3 patas, digamos, a los políticos. La primera, te digo, la reforma que van a hacer va a ser endurecer mucho los requisitos de acceso al sistema de pensiones. Esto también me gustaría decirlo porque la gente no es consciente de lo que eso implica. Es decir, van a hacer una reforma similar a la que hizo en el año 2011 el PSOE, pero dándole varias vueltas de tuerca. Entonces, este tipo de reformas son muy peligrosas porque la gente no sabe muy bien qué implican. Lo que van a hacer es aumentar la edad de jubilación. Probablemente nos iremos a 67, 68, 69, 70 años. Ya en 67 ya estamos yendo, pero probablemente
vamos a acabar alrededor de los 70. Y sobre todo lo que van a hacer es poner unas reglas muy, muy duras para cobrar la pensión pública. Es decir, años cotizados para tener derecho al 100% de la pensión, 40, 45 años. Cálculo de la base. Esto es lo más importante de nuestra pensión es cómo se calcula nuestra base reguladora. Hasta ahora, hasta hace unos años, hasta la reforma de 2011 del PSOE, se calculaba con los últimos 15 años de vida laboral, que son los 15 años normalmente en los que más cobramos. La reforma de 2011 pasó a 25 y la van a pasar, yo creo que en muy poco tiempo van a empezar a hablar de que cuente toda la vida laboral. Entonces, yo creo que esta reforma es necesaria hacerlo así, pero tenemos que ser conscientes de que eso implica un tajo enorme, porque claro, si nos empiezan a contar los años en los que éramos becarios, cuando teníamos 20, 22, 25 años, ahí cobrábamos muy poco y cotizábamos muy poco. En el momento en que te cuentan esos años, tu base reguladora se desploma y eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿cuál sería la reforma que yo haría? Pues haría una reforma como esta que estoy diciendo, tipo la del PSOE en 2011, pero menos agresiva que la que nos van a hacer, porque me parece injusto cambiar las reglas del juego a mitad de partida, entonces las intentaría cambiar lo menos posible. Haría una reforma, introduciría un elemento tipo del de las cuentas nacionales en Suecia, que es como que a ti te cuentan lo que has contribuido a lo largo de toda tu vida y entonces te dicen cuántos años tienes de esperanza de vida. Pues si tú has ido contribuyendo, es como que te suman las cotizaciones que tú has hecho desde que empezaste, mes a mes, ¿no? Y te dicen, pues tú desde los 20 hasta los 65 años, si te sumo todas las cotizaciones, incluso o sea, con un factor de ajuste, pues eso vale tanto. Ahora tú a los 65 años te quedan 35 años de vida por delante, con lo cual yo digo, te voy a ir devolviendo esas cotizaciones mes a mes a través de las pensiones. No sé si se me entiende el concepto, ¿no? Entonces, esta la parte buena que tiene esto de las cuentas nacionales, por lo que a mí me gusta, es porque tú tomas la decisión de cuándo jubilarte. Es decir, el Estado, en la parte de la pensión pública, a partir de que tú cumples, por ejemplo, 60 años, te dice, tú has cotizado tanto a lo largo de tu vida. Digamos que tu acumulado son 300.000 euros, por decir una cifra así redonda, ¿no? Y entonces te dicen, si tú has cotizado 300.000 euros, si te jubilas a los 60 años, que tienes todavía una esperanza de vida de 30 años por delante, te corresponde tanto al año. Y tú dices, hombre, pero es que entonces no me da mucho. Pues te dicen, bueno, pues sigue trabajando. Si te jubilas a los 65, has cotizado 5 años menos y vas a cobrar has cotizado 5 años más y te vas a jubilar 5 años más tarde. Con lo cual, ya a lo mejor en vez de 300.000 tienes 350.000 acumulados en tu bolsa de cotizaciones y como son 5 años menos los que tienes de esperanza de vida, pues cobras más en el mes a mes. E incluso si dices, pues me quiero jubilar a los 70, 72, pues te van haciendo el mismo cálculo, ¿no? Entonces es bastante más racional, tú decides cuándo te jubilas y lo que cobres en el mes a mes está mucho más ligado a lo que has cotizado de verdad a lo largo de tu vida laboral y se premian las vidas laborales largas, que es algo que con lo de la base, con el sistema de España no se premian. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando la gente dice, no, pero en España si vamos a calcular toda la vida laboral, como decía antes, no, porque en un sistema de reparto como el español, si calculas toda la vida laboral para la base reguladora, los primeros años que cobras poco te penalizan. En un sistema en el que lo que se hacen es simplemente acumular cotizaciones, sumar para un modelo de cuentas nacionales, los primeros años no te penalizan, lo que hacen es sumar más. El haber empezado pronto a trabajar te premia, ¿no? Y luego una tercera pata fundamental es, que también la tiene el sistema sueco, también la tiene el sistema holandés, el sistema danés, es planes de ahorro privados. O bien planes de ahorro privados directamente de la persona, impulsar, animar a que la gente ahorre o darle una serie de ventajas, o como hay en estos países, y yo creo que en España probablemente es la forma más lógica de hacerlo, porque, bueno, por muchas razones, desde el punto de vista social, por los miedos que le tiene a la gente a los planes privados, que en cierto sentido son lógicos por cómo se comercializan, etcétera, a través de las empresas, planes sectoriales, planes de empleo. Es decir, en la mayoría de los países de Europa lo que se hace es que a los trabajadores una parte de su cotización no se manda a la seguridad social correspondiente, una parte muy importante, en Holanda y en Dinamarca es la parte más importante de las pensiones de la gente, no se manda a la seguridad social, sino que se mete en una cuenta individual. La empresa, por ejemplo, lo mete en cuentas individuales que se gestionan a través de la empresa, de sindicatos, de organizaciones sectoriales, etcétera. Y ahí sí que realmente en el País Vasco, por ejemplo, se está haciendo, o sea, no estoy diciendo nada, no, es que esto solo se puede hacer en el norte de Europa, en el País Vasco se sigue un modelo muy similar a este. Es una forma de ahorrar bastante buena, que la gente no siente demasiado rechazo hacia ella, no solo no siente, sino que le gusta que la empresa ahorre por ella, por así decirlo,
y que va acumulando un capital y que puede ser incluso medio dirigida y medio controlada por los políticos, o sea, y por el Estado. No es tan difícil de hacer unas normas más o menos genéricas, pero lo que tenemos es muchísimo ahorro que además se traduce en inversión dentro del propio país. O sea, estás casi cuadrando el círculo. Pues le das más seguridad a la gente, haces más sostenible la seguridad social y generas una bolsa de ahorro y de inversión muy fácil. Dime. Hablabas de políticos, hablabas de las medidas que se deberían hacer. Entiendo que tú eres liberal y, bueno, en este canal pues ya sabemos que es de esta temática y creemos pues en la responsabilidad, en el gobierno limitado, que los políticos estorben lo menos posible. La pregunta que te haría es cómo influenciar a los políticos para que hagan medidas públicas más o menos adecuadas, ya sea en el ámbito de las pensiones, de los impuestos o de otro tipo de regulaciones como facilidad de emprender y demás, porque yo sé que tú eres periodista, economista, estoy seguro que tienes tratos con la política de alguna manera u otra, ¿no? Pero tiene que ser deprimente, ¿no? De que uno, digamos, se esfuerza y tiene una serie de conocimiento y luego los políticos parece que no escuchan. ¿Cómo pudiéramos un poco cambiar esa dinámica? Sé que es complejo, pero... A ver, yo no confío mucho en la política porque además creo que es muy difícil que cambie por las propias dinámicas internas de cómo funcionan. Es decir, los partidos políticos no creo que vayan a cambiar en el corto plazo porque no pueden cambiar, porque son organizaciones, decimos muchas veces, es que todos obedecen al jefe, son monolíticos. Es un partido político en el que cada uno dijera, cuando decimos, no, es que a mí me gustaría políticos más libres, que cada uno dijera lo que piensa. Sería muy difícil que esa organización funcionase, ¿eh? Es que el partido político es lógico que sea una semidictadura en la que el presidente del partido ordena y todos los demás obedecen. Entonces yo por ahí confío poco. Confiar en que vayan a aparecer líderes providenciales también. A mí me dan mucho miedo los líderes providenciales o los salvapatrias, por así decirlo. Me dan terror. A lo largo de la historia esos líderes providenciales han hecho muchísimo más mal que bien. Entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos cambiar cómo funcionan los partidos, yo creo que es muy difícil. De hecho, no hay nada más que ver la nueva política, más allá de lo que uno piense de su ideología, no, es verdad. O sea, si uno piensa en términos de... dicen, no, los nuevos partidos traen formas de relacionarse con la sociedad nueva. Es mentira. No hay dos partidos más monolíticos, más jerárquicos, en los que menos se consienta la disidencia interna que Ciudadanos y Podemos. O sea, en los dos. O sea, PP y PSOE, de hecho lo vemos, que de vez en cuando aparecen líderes que tratan de retar al que está mandando, versos sueltos, como dicen los cursis que hacen declaraciones en contra de la línea oficial. Incluso a los que dicen o los que se salen de la línea oficial no les purgan, como purgan en Ciudadanos y en Podemos, en los que prácticamente no se tolera ni el más mínimo amago de disidencia interna. Y es lógico que sea, y en cierto sentido es lógico, es que un partido político que funcione es que es así. Por eso a mí no me gustan los partidos políticos, porque son organizaciones disfuncionales, en las que se premia la mediocridad y la sumisión al líder mucho más que la iniciativa, y en las que es lógico que se premie más la sumisión. Entonces, si no podemos cambiar los partidos políticos, si yo no me fío mucho de los líderes providenciales, ¿cuál es la tercera pata? Que cambie la sociedad. O sea, yo cada vez estoy más obsesionado en cambiar cómo la gente piensa. Esa es la forma de que nosotros cambiemos cómo nos organizamos. Entonces, esos partidos políticos que son mediocres y que tienen mucho líder aún más mediocre y cuadros que lo único que están obsesionados es por alabar y reírle las gracias a ese líder político mediocre, ¿pueden hacer políticas buenas? Sí, si nosotros se las exigimos. Es decir, los partidos políticos, pensemos en políticas que eran impensables de todo tipo, económicas, sociales, culturales, que eran impensables hace 80, 90 o 100 años y que ahora las vemos con absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque la sociedad evoluciona y la sociedad obliga a los partidos a que hagan eso. Entonces, decimos, ¿es posible que haya un Estado limitado, que el PIB, o sea, que no se coma el 40% o el 45% del PIB como ahora en España? Sí, claro que es posible. Si el grueso de la sociedad española lo pidiera, pero hasta Pablo Iglesias lo haría, porque no le quedaría otro remedio. Bueno, Pablo Iglesias no, pero Pablo Iglesias se comería... No, es que es verdad, Pablo Iglesias si llegase si tuviese algún día poder, le daría igual lo que pensaba la sociedad española, ¿no? Pero digamos, algunos partidos que los vemos como ultra intervencionistas,
si ellos vieran que para ganar elecciones y mantenerse en el poder tienen que cambiar su forma de actuar, lo harían. Entonces, es la sociedad la que tiene que obligarlo. Vale, bueno, me encanta. Y cada vez me importa más el papel de los medios de comunicación y me parece más peligroso. Yo cada vez culpo más de muchas de las cosas que nos pasan a los medios de comunicación. Bueno, te iba a preguntar otra cosa, pero me has lanzado esta reflexión y me gustaría que la desarrollaras. Digamos, desestimas a los políticos, te centras en cambiar el pensamiento de los ciudadanos, pero entonces eres crítico con los medios de comunicación. Entiendo que crees que son deshonestos, hay también intereses espurios. ¿Por dónde va eso? No, que va. Cada vez. Yo el otro día tenía una conferencia en el Juan de Mariana sobre esto y yo dije que cuando yo me hice periodista, mi visión era un poco esta que tú decías ahora mismo. Los periodistas no son honrados, hay intereses que están manejando por detrás, hay como una especie de conspiración. No. Yo cuando me he hecho periodista, y sin embargo, fíjate, mi punto de partida era que más o menos que tú decías, pero sin embargo yo pensaba que lo que nos reflejaban los medios en términos generales sí que podíamos pensar que ese retrato que nos hacían los medios de la sociedad era relativamente realista. Pues ahora mi posición es la opuesta. Yo creo que la mayoría de los periodistas, por lo menos los que yo me he encontrado, son honestos, son buenos periodistas, hacen bien su trabajo, tratan de cumplir con las normas básicas del periodismo, pues eso, comprobar sus fuentes, no decir mentiras, dar un reflejo de lo que ven lo más realista posible. Y sin embargo creo que lo que nos cuentan, la panorámica general que nos pintan los medios es mentira en aspectos fundamentales, cada vez más fundamentales, y mentira en el sentido más amplio. Es decir, creo que hay muchos aspectos de la vida en la que una persona informada, que lee los periódicos, que ve los telediarios, que trata de estar pues más o menos al día en términos políticos, económicos, creo que está menos informada de la realidad que si no leyera nada. O sea, parece que estoy tirando piedras contra el tejado, pero es que es verdad. O sea, hay muchas veces que digo, sería mejor que no leyeras nada, que no te informases nada y tu percepción de la realidad sería mejor, porque, claro, si lo que te cuentan es no solo no te acerca a la verdad, sino que te aleja, pues casi mejor que no sepas nada y por lo menos estás en un punto intermedio. Pues no sé si viste la reflexión del actor Denzel Washington, ¿te suena? Sí, bueno, sí, pero no he visto la reflexión. Bueno, él decía, si no ves las noticias no estás informado, si ves las noticias estás mal informado. Digamos que quizás a veces está bien ver las noticias, pero para saber qué es verdad o qué es mentira, pero también aislarse de la sociedad, no sé qué tan buena idea es. Sí, yo soy periodista, por lo menos mis medios, leedlo. Pero no sé por dónde iría Denzel Washington, a lo mejor él iba por un lado, él pensaba que había que ver otras noticias de las que yo digo, pero creo que hay grandes aspectos. O sea, yo creo que la solución es leerlas, ¿no? O sea, ser muy crítico con lo que estás leyendo y saber que incluso, repito, periodistas que tratan de contarte la verdad y que cumplen con todas las normas básicas que siempre hemos asociado con un periodismo de calidad, pueden engañarte incluso sin querer. O sea, es una cuestión puramente de... O sea, yo creo que la raíz de todo esto está en que los periodistas cuentan la realidad que ellos ven y es una realidad muy sesgada por un condicionamiento fundamental que es ideológico. Y entonces los periodistas cuentan una realidad muy sesgada desde un punto de vista ideológico. Y como solo cuentan eso, acaban generando una percepción de lo que está ocurriendo completamente falsa. Te voy a poner un ejemplo un poco para que la gente vea. Viene en el libro de Progreso de Johan Norberg que editó el Juan de Mariana este año. Preguntaba Johan Norberg a la gente qué creía que había ocurrido en los últimos 30 años. Una encuesta en el Reino Unido, ¿no? Y en esa encuesta se le decía a la gente, tienes 3 opciones. En los últimos 30 años, la pobreza ha bajado a la mitad. La pobreza se ha mantenido igual o la pobreza se ha doblado. Esas eran las 3 opciones que le daban. A ver, en los últimos 30 años el crecimiento económico ha sido brutal. Nunca en la historia de la humanidad hemos visto un crecimiento económico de tal magnitud. Y no solo crecimiento económico, cualquier variable que cojas, que de eso va el libro de Norberg. Educación, tasa de alfabetización, se ha desplomado el número de gente sin alfabetizar. Salud, la esperanza de vida se ha disparado, todos los indicadores de salud, incluso en los países más pobres se han disparado. Seguridad, cualquier
prácticamente cualquier participación de la mujer, que lo trata Norbert, derechos civiles, cualquier elemento que uno coja de progreso, de desarrollo, en los últimos 30 años hemos visto una mejora brutal. Y desde luego económicos, o sea, cualquier de PIB per cápita, pobreza, salida de la pobreza, gente que vive con menos de $1, $2, cualquier indicador. Y entonces dice, nunca en la historia hemos visto un cambio tan dramático en tan poco tiempo. Y está ocurriendo delante de nuestros ojos y es fácil verlo. Yo era niño en los años 80. Uno en los años 80 veía imágenes de Asia y lo que veía era pobreza, gente sin comida. Y ahora ves países que están saliendo de esa pobreza. Entonces, es algo evidente. Pues bien, en esa encuesta con la que yo decía antes, esas tres opciones, la pobreza se ha reducido a la mitad, se ha mantenido igual, se ha doblado. Si tú lo haces al azar es el 33% en cada una de las tres. Tendrías una de cada tres. Pues bien, el 70% de la gente en Reino Unido decía la pobreza se ha doblado en los últimos 30 años. Entonces, ¿cómo puedes...? Y no solo eso, sino que dice Norbert que la gente que leía periódicos, la gente más informada, con estudios universitarios y que estaba más al tanto de las noticias, daba respuestas aún más equivocadas que el encuestado medio, ¿no? Entonces dice, ¿cómo puede ser que en una realidad tan palpable como es el crecimiento económico que hemos visto en los últimos 30 años, que está tan a nuestra mano, tan a la vista, que es un cambio sin parangón en la historia? O sea, que no estamos hablando de un cambio de tendencia mínimo, de que si el PIB ha subido un 1% ha subido un 2%, que puedes decir, bueno, es que la gente tampoco va a estar al detalle. No estamos hablando de detalle, estamos hablando de un cambio de tendencia brutal, que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pues bien, el 70% de los británicos no solo no lo saben, sino que creen que ha ocurrido lo contrario, que es la pobreza se ha doblado, y cuantas más noticias ven y más educados están, más equivocados están. ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque les están mintiendo. Lo que yo estoy diciendo en los medios de comunicación, digamos, se refleja en esta anécdota. Llevan 30 años mintiéndoles, haciéndole una imagen de la sociedad que no tiene que no es realista, que es absolutamente falsa. Y, solo por terminar, la gente dirá, pero les están mintiendo, ¿con qué noticias? Enséñame una noticia en la que les estén mintiendo. No, si es que todas las noticias que les dan pueden ser verdad. Es que esta es la clave. Claro, tú sacas todos los días una portada de un reportaje sobre gente que se está muriendo de hambre en África. Pues claro que lo puedes sacar. Si tú no contextualizas ese reportaje diciendo estos son los casos excepcionales, porque cada vez hay menos afortunados, no excepcionales, quizás esa no sea la palabra, pero estos casos son dramáticos, pero cada vez son menos. Si tú ese reportaje simplemente dices y lo contextualizas con columnas que digan que cada vez vamos a peor, que la sociedad, que nos estamos muriendo, que el mundo moderno ha olvidado a sus pobres, pues claro, la gente acaba teniendo una idea absolutamente distorsionada respecto a la realidad más palpable. Entonces, por eso digo que muchas veces no leer los medios es una mejor aproximación a la realidad que leerlos. Bueno, muy interesante, siguiendo en esa dirección, y te pediría brevedad porque se nos va el tiempo. Me gusta la idea de hablarle al ciudadano y también un poco de ayudar a librarnos de estos sesgos, ¿no? Porque eso también es al final lo que hace avanzar una sociedad. Me acuerdo un día que me dijiste una frase que era algo así, corrígeme si me equivoco, que si la gente pagara los impuestos todos en un mismo día, y bueno, te dejo que tú termines la frase. ¿Qué pasaría? Vamos a poner este caso, un supuesto, ¿no? De que tú eres presidente o lo que sea, y decir, mira, no voy a cambiar los impuestos, sino que lo vais a pagar todo en el mismo día, en junio, finales de año, al inicio. ¿Qué pasaría? Exacto, sí. Bueno, habría una revuelta social. Lo que pasaría es que habría una revuelta social. Pero sí, si a mí me dices qué 2 medidas tomarías tú como presidente del gobierno, fíjate, más que pagarlos en un mismo día, que eso puede pensar la gente, pero es que eso tampoco es normal porque hay impuestos al consumo. La primera medida que tomaría, si fuera presidente del gobierno, casi la única, fíjate, si me dices, si pudieras ser presidente del gobierno, pero solo te dejara aprobar una ley, ¿cuál sería? Yo no aprobaría ninguna ley de bajada de impuestos, ni de cambio en el modelo de pensiones del que hemos hablado antes, ni en nada. Mi única ley que yo aprobaría sería que todos los españoles recibieran una carta el día 1 de enero de cada año en la que se les explicara cuántos impuestos han pagado y ya está, nada más. ¿Cuántos impuestos habéis pagado? Ya está, que reciban la carta. Oye, a ver, los defensores del estado del bienestar actual dicen, no, pero es que aporta muchísimas cosas, es que los servicios públicos, es que no sabemos lo que es invalorable muchas de esas, pues, y tiene cosas buenas, en la seguridad que tiene,
aporta una red, hay mucha gente que siente que es una red que le evita, una red de seguridad que te va a salvar en cualquier momento. Pero yo digo, muy bien, pues como es tan bueno, vamos a mandarle a la gente una carta en la que ponga, por IRPF, una persona de tus ingresos paga tanto, por IVA, una persona de tus ingresos paga de media tanto. No se puede saber exactamente, probablemente cada vez más con el Big Data y todo esto, pero bueno. Impuestos autonómicos, impuestos municipales, cotizaciones sociales, fundamental, de la empresa y del trabajador, y que la gente lo sepa, esa carta todos los años. Estoy convencido de que, a ver, yo no creo que eso vaya a convertir a los españoles en libertarios de un día para otro, pero estoy convencido de que sería el primer paso para que la gente fuera consciente, por lo menos que seamos conscientes, ¿eh? Es decir, por eso digo, no, fíjate, ni siquiera solo cuántos impuestos pagamos, sino a quién se lo estamos pagando y quién gasta esos impuestos. Porque yo cada vez soy más obsesivo con que no solo es importante el nivel de impuestos o la división esta clásica gasto público, gasto privado, que me parece que muchas veces es un poco ficticia, sino a quién le estamos pagando. A mí me dices, ¿a ti te gusta el actual sistema educativo? Y te digo, no, no me gusta nada. Me dices, pero ¿y un sistema educativo completamente público o el 90 y tantos % público, pero en el que las escuelas se organizan desde los municipios, desde los barrios de las ciudades, en el que tú tienes libertad para llevar a tus hijos a un barrio o a otro, en el que el profesor no tiene esta consideración actual de la carrera sino que, o sea, tiene una carrera profesional más convencional, en la que el director de la escuela puede echar a un profesor o contratar a otro en función de sus necesidades, y en la que el director de la escuela responde ante los padres y no ante el ministro, y te digo, sí, a mí ese sistema me vale, y puede ser pública la escuela, pero, claro, por eso digo que no es solo cuántos impuestos pagas, sino a quién toma las decisiones, cuánta competencia hay entre las diferentes administraciones, cómo puedes tú castigar al político que lo está haciendo mal, porque ahora ¿cómo le podemos castigar? No, es que votando, ¿cuánto vale mi voto en unas elecciones generales? No, es que no vale nada y todos lo sabemos, que un voto, dice, no, pero 1 más 1 ya no, pero 1 más 1 no, yo no estoy hablando, claro, tu voto más el mío más el del otro, no, pero yo hablo del mío, si yo no voy a votar un día, ¿qué pasa? Nada, y si voto, ¿qué pasa? Nada, con lo cual el político sabe perfectamente que mi castigo no va a tener apenas implicaciones en lo que él está haciendo. Yo quiero políticos que respondan ante mí, por eso yo cada vez soy más obsesivo de que también la cuestión de gasto público o gasto privado me parece importante y que quitarle a la gente su dinero porque si no tiene sentido. Pero si nos vamos a situar en este esquema y yo creo que la mayoría de la sociedad española dice, no, es que yo quiero un Estado más o menos grande, una red de seguridad, algo que me proteja. Vale, yo voy a discutir eso ideológicamente, pero mientras estamos discutiendo eso, ese gasto público que se haga de otra forma, que se haga en el nivel más cercano posible al ciudadano. Esa descentralización que en España parece que se tiene que terminar en las comunidades autónomas, es como no, es que eso es crear 17 mini-estados. Yo lo que quiero son miles de unidades administrativas que compitan entre sí y que los ciudadanos tengan un control enorme. Por ejemplo, reivindicaciones de la izquierda clásica de no, presupuestos participativos. Yo digo, mañana, todos a tener presupuesto, claro, a todos a votar, pero a votar no un presupuesto participativo. Aquí en Madrid lo están haciendo, en una ciudad de 5 millones de habitantes y te dejan que decidas 100 millones, creo que tiene ahora los anuncios Carmena, de un presupuesto de 1000 y pico. Venga, ya, eso es una broma. No, presupuestos participativos son, en mi barrio, los 1000 vecinos de un barrio de una manzana de Madrid, pero los 1000, en una manzana de Madrid que se reúnan. ¿Quién queremos que nos recoja la basura? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por un aumento de la seguridad en nuestra manzana? ¿Estamos dispuestos a pagar un extra para que venga alguien y a decentes para eso? Acercar la decisión al ciudadano, cuanto más, porque además empieza muchas veces, es la mejor forma de que esos poderes públicos de los que antes hablaba y esos partidos que no responden ante el ciudadano y que no se sabe muy bien a quién están, empiezan a darse cuenta de que son esos ciudadanos y esos vecinos quienes realmente les están controlando, porque es que están muy cerca. A mí los países que más me gustan, yo cada vez fíjate, ya ni siquiera entro en términos, aunque también, de gasto público total, sino de cómo lo gastan. Y esos países que mejor funcionan, cada vez estoy más convencido, son porque ese gasto público y ese control del ciudadano se ejerce a nivel muy micro. Para mí es la lucha fundamental para los próximos años.
Bueno, la verdad que ha quedado muy clara esta idea de acercar el gobierno a los ciudadanos y no solo fijarnos en las ideas y en las etiquetas, ¿no? Que los impuestos son un robo, que gasto público y tal, sino que hay maneras a través de las políticas públicas de hacerlo más eficiente y demás. Bueno, no sé si querías añadir. No, porque es que esto de los impuestos, por ejemplo, dices, los impuestos son un robo. Pues a mí no me gustan, ¿no? Es una frase casi de niño pequeño. ¿No me gustan? Pues sí, no. A mí, en general, yo lo veo y digo, hombre, sí, el nivel este de gasto público que hay en España me parece ineficiente, me parece que no cumple. Nos dijeron hace muchos años, si le das mucho poder al Estado, resolverá la pobreza, resolverá las situaciones de necesidades, como, hombre, te lleva cobrando el 40% del PIB desde hace 3 décadas, 4, y encima te dicen que no ha resuelto ninguno de esos problemas y que van a peor. O sea, si estuviéramos hablando en términos de una empresa privada, diríamos, no se puede ser más ineficiente, ¿no? Entonces, bueno. Pero más allá de eso, dices, los impuestos son un robo. ¿No? Pero si yo tuviera todas esas decisiones sobre la sanidad, sobre la educación, sobre también temas de seguridad, política social, etcétera, distribuidas a nivel cercano, y ya digo, hablo de nivel municipal, casi de barrio, en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, yo lo haría a nivel barrio, y nivel barrio muy pequeño. ¿No? Tú dices, ¿cuántas unidades administrativas habría en la Comunidad de Madrid? A lo mejor solo en la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, habría 1.000, 1.500. Entonces dices, ¿es un robo que una de esas unidades administrativas te quite el 30% de tu salario? Y yo digo, pues no me lo parece. Dices, pero ¿y si te lo quita Montoro? Sí, si me lo quita Montoro me molesta. Claro, no, se acerca mucho más a mi concepto de robo, porque ya Montoro no puedo hacer, o tengo muy pocas posibilidades de escaparme de Montoro. Mientras que si yo tengo en un barrio de Madrid, de repente deciden que lo quieren hacer todo comunal, como si quieren montar una comuna hippie. O sea, a mí el sistema de kibbutz o de una comuna hippie me parece perfectamente razonable. Bueno, me parece razonable, ¿no? Me parece un poco locura, pero bueno, si alguien se quiere montar un kibutz, que se lo monte. A mí lo que no me gusta es que me obliguen a vivir en el kibutz. Por eso, a mí que me cobren el 70% de mis impuestos, o sea, de mis ingresos en impuestos, si es voluntario, por así decirlo, no me molesta. Yo no estaré probablemente en un barrio que trate de organizarse como un kibutz, yo no viviría y me buscaría una unidad administrativa que me permitiera pagar mucho menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que ahora los Estado-Nación, a mí lo que me preocupa de los Estado-Nación es que quieren formar kibutz de 40 millones de personas y no entro aquí en el tema territorial, que no, esto ya sí que nos daría para mucho, ¿no? Pero quieren montar y te dicen, no, es que esto es participativo, es que tú decides. No, es que eso no es verdad. En el esquema actual en el que nos movemos, nos obligan constantemente y por eso digo que a mí la dinámica público-privado me interesa menos que quién toma la decisión, cuánto control tengo yo, cuántas opciones tengo, es que eso es fundamental, cuántas opciones tengo, cuánto control, quién toma decisiones, cómo me puedo escapar yo o puedo tratar de buscar alternativas diferentes si no me gustan en las que yo ahora mismo, el entorno en el que yo ahora mismo vivo. Todo eso, muchísimo más importante, pero es que no vamos en esa dirección, en realidad vamos en la dirección contraria, cada vez superestructuras más grandes en la que políticos más alejados del ciudadano toman decisiones sobre más cuestiones que le afectan a la vida. A mí por eso me da miedo. Bueno, la verdad que estoy muy de acuerdo que haya competencia en todo, no tanto que desde el Estado se diga cómo tiene que ser la sociedad o no, porque eso en realidad es plantear un poco una utopía, sino de que haya competencia y que el ciudadano pues elija y sin miedo a moverse incluso geográficamente. La penúltima pregunta, que si no podemos avanzar, digamos que yo me he mirado esta entrevista y yo soy un escéptico de mente abierta que dices, ok, venga, me estás convenciendo. Pues la pregunta sería un poco cuál es la propuesta liberal, ¿no? Porque desafortunadamente se asocia el liberal al neoliberal y de neoliberal nos vamos a capitalismo de amiguetes, ¿no? Que le llaman. Y sé que los liberales o personas como tú no estamos de acuerdo con el capitalismo de amiguetes. ¿Cómo pudiéramos un poco diferenciar de lo que es el liberalismo y el libre mercado y la libre competencia y lo que tenemos hoy en día que desafortunadamente se nos asocia, ¿no? Como las propuestas liberales que no lo son? Bueno, lo del capitalismo de amiguetes o lo de las empresas que hacen negocio a través del Estado y que prosperan, esto es una evidencia que eso solo puede suceder si hay un Estado. O sea, quiero decir, claro, cuando dicen, no, es que esta empresa ha conseguido unos contratos públicos, se ha beneficiado, o los grandes ricos en España crecen por sus relaciones con el poder.
claro, pensar que el problema está en los ricos y no en cómo da el dinero o cómo reparte el dinero y el poder me parece absurdo y muy ingenuo. No sé si tiene, vamos, no le veo mucha lógica. Mis propuestas, ¿cómo son? Bueno, mis propuestas son devolverle cada vez más el control de su vida al individuo. Y para que el individuo decida también si quiere unirse. Por eso digo que para mí lo fundamental, lo que me diferencia a mí respecto a mis amigos intervencionistas, siempre se lo digo, ellos se ponen a hablarme siempre de valores. Me dicen, es que a mí me gustaría un mundo más justo, más igual, más en el que todos participemos más, en el que seamos más solidarios, ¿no? Y cuando están 10 minutos hablándome de valores, les digo, un momento, si esta es la discusión 2, y a lo mejor en esa segunda parte de la discusión yo estoy de acuerdo contigo. La discusión 1 es si tú me obligas a mí a que yo comparte esos valores, o si la forma de aplicar esos valores que tú tienes me la quieres obligar a mí. Pero yo digo, si a mí no me importa lo que decía antes, que tú vivas en un kibutz y des el 80% de tus ingresos al kibutz, lo que me molesta es que me obligues a mí a darlo. No, hombre, es que esto no es así. Digo, hombre, claro que es así. O sea, mi diferencia con un socialista típico, con un socialdemócrata, no es de valores, es previa, es ¿tú qué quieres? Y entonces, claro, él dice, no, es que para que yo cumpla mis planes vitales, que además son mucho de yo me quiero sentir bien conmigo mismo, entonces para que yo cumpla mis planes de sentirme bien conmigo mismo, tú tienes que poner tanto por ciento de tu sueldo en impuestos, tú tienes que mandar a tu hijo a un sistema público educativo en el que yo impongo cuál es el currículum. Yo digo, no, pero a mí me gustaría que hubiera libertad curricular en los colegios. No, porque es que, claro, entonces los padres no sabrían lo que estudian sus hijos. Pues entonces, claro, digo, claro, a lo mejor a mí yo mandaría un colegio yo mandaría a mi hijo a un colegio similar al que lo manda mi amigo que yo digo socialdemócrata, porque diría, bueno, si en realidad a mí me parece más o menos razonable. Lo que me molesta no es el diseño del currículum que mi amigo quiere hacer, lo que me molesta es que me lo imponga. Y eso es un punto fundamental. Entonces, claro, me dices, ¿cómo tratarías? Pues de hacerle ver a la gente que lo primero es quién toma las decisiones y más libertad para el individuo. Y luego, digamos, esto desde el punto de vista casi de los principios, ¿no? Filosófico. Y luego una segunda cuestión práctica que me vuelvo a lo que decía antes de las mentiras que se le cuentan a la gente, lo del crecimiento económico y todo eso. Esto es una cuestión práctica, pero que también tiene mucha importancia también desde un punto de vista al final moral. Es decir, el capitalismo, por muchas cosas, y yo creo que también porque es el sistema más moral, en el que las personas nos relacionamos de forma voluntaria, sin coacción, en el que la riqueza se crea porque tú estás pensando, ¿cómo puedo yo hacer algo que a la gente le guste y por el que me paguen? Y entonces, pues, haces desde estos vídeos hasta tus rodajes, etcétera. Entonces, es el sistema más eficiente, pero también es el más moral, ¿no? Pero que es que el hecho de que sea más eficiente refuerza esa moral. Claro, si yo... ¿qué quiero decir con esto? Miremos lo que ocurrió en los últimos 200 años, miremos lo que ocurrió en los últimos 30 o 40 años en los países más pobres del mundo según se han ido uniendo a la globalización y al desarrollo y a ese capitalismo del que hablamos. Entonces, ¿cómo podemos rechazar o cómo podemos estar todo el día poniéndole piedras en el camino, palos en la rueda de la bicicleta a ese sistema que cada día saca cientos de miles de personas de la pobreza? Entonces, claro, alguien dirá, esto es puramente pragmático o de... Sí, es cierto. Por eso digo que hay dos discusiones, una discusión filosófica y otra moral. Pero cuidado, si yo viera mi amor a la libertad, ¿no? Por así decirlo, si yo dijera, no, a mí es que me gusta hacer lo que me da la gana, a mí lo que me gusta es tomar decisiones por mí mismo, a mí lo que me gusta es que nosotros nos relacionemos sin coacciones, de forma voluntaria, en un mercado. Si yo viera que eso lo que ha generado son, no sé, que la humanidad hubiera perdido la mitad de su riqueza en los últimos 50 años, que el PIB per cápita se hubiera hundido, que cada vez, pues diría, hombre, sí, a mí desde un punto de vista teórico a lo mejor este tipo de sistemas me gustan, pero no sé si puedo defender un sistema que en la teoría se sostiene relativamente, pero que en la práctica lo que lleva es una pobreza generalizada constante, porque no se sostiene en lo que es el ser humano, porque no hace referencia a las características reales del ser humano. Entonces, por eso digo que el capitalismo es un sistema económico que se refuerza en la práctica, porque los datos lo dicen, pero que es que además, bueno, y que aparte, digamos, tiene una base desde un punto de vista filosófico, moral, muchísimo más importante, porque lo que te dice es, esto
quizás yo terminaría con esto, ¿no? Para gente que diga, no, pero es que, o sea, el mensaje este que han mandado del capitalismo, fíjate, yo no diría tanto sobre el capitalismo de amiguetes, ¿no? Sobre un sistema amoral que solo se preocupa de los beneficios. No, eso no es verdad. O sea, el liberalismo que a mí me gusta es un liberalismo muy moral, muy enraizado, pero que te quiten, y no solo quiero hablar de impuestos, al final parece que siempre hablamos solo de impuestos, de dinero, no, que te obliguen a hacer algo y que, incluso aunque sea bueno, a mí me parece que es muy cuestionable que eso tenga algo de moral. Es decir, claro, Kahneman dice, aquí hay una persona que necesita nuestra ayuda. Lo que a mí lo que yo valoro es que tú o yo o aquel de allí ayude a esa persona de forma voluntaria. Claro, si llega un tipo y me pone una pistola en la cabeza y me dice que le ayudes a este tipo, porque si no le ayudas te meto en la cárcel, y dicen, no, es que hemos generado una sociedad solidaria. Yo digo, bueno, yo no veo mucha solidaridad ahí. Entonces me parece que volver a centrarnos en el individuo, volver a centrarnos en que los derechos son de la persona, en olvidarnos de estas construcciones colectivas que son muy artificiales, pues por ahí, digamos, comenzaría mi camino. Y, evidentemente, como esto lo dice mucho el profesor Rodríguez Brown, si encima de eso todos esos modelos de relaciones voluntarias han generado el enorme capital, la enorme riqueza que hemos visto en los últimos 200 años en Europa y que ahora ya encima le están expandiendo a todos los rincones del mundo, es que encima es una maravillosa coincidencia, es que no podemos, claro, o sea, que un sistema que yo considero que es moralmente superior, y no hablo solo del capitalismo, sino de las instituciones liberales clásicas, que encima genere muchísima más riqueza, pues bueno, trabajemos para que ese sistema cada vez esté más extendido, por así decirlo. Bueno, Domingo, perfecta esta reflexión final. La verdad que me lo he pasado muy bien. Hemos tocado muchos temas y ha sido muy, muy didáctico y muy sencillo y muy comprensible. Yo lo dejaría aquí porque en realidad es que nos podríamos pasar hablando muchísimo más rato, pero bueno, lo bueno es si es breve, 2 veces bueno. No sé, te preguntaría un poco dónde te podemos seguir, por si queremos, pues no sé, seguirte tus publicaciones, vídeos, etcétera. Bueno, en Libertad Digital y en Libre Mercado, bueno, Libre Mercado es la página de Economía de Libertad Digital, por ahí creo que hay una página que si pone Libertad Digital Domingo Soriano aparecen todos mis artículos, que está ahí como una especie de contenedor, los vídeos en la pizarra de Domingo Soriano, y yo soy muy poco de redes sociales, entonces, además las pocas que tenía me he ido saliendo porque no me gustaba la interacción, no sé, no me gustaba, no puedo explicarlo más allá de que muchas veces acababa triste el día, por así decirlo, porque veía desde gente que conocía, que decía cosas en las redes sociales, que digo, bueno, si no te conociera en persona y solo viera las memeces que dices aquí, pensaría que eres mala persona y yo sé que no lo eres, con lo cual dejo de ver redes sociales para no pensar que mis conocidos son malas personas, por así decirlo. Y luego gente que no te conoce y te empieza a decir cosas como si te conociera o como si tuviera derecho a meterse en tu vida. Entonces ya hace mucho que prácticamente no toco las redes sociales. Tengo una cuenta de Twitter, pero vamos, el que me siga por ahí no interactúo mucho y creo que eso no va a cambiar, salvo que me obliguen un día en el trabajo, que claro, ahora como estamos todos, tenemos que tener todos redes y perfiles, interactuar, pero me tendrían que obligar mucho. Así que yo casi, en mi página web, en Libertad Digital, o sea, en la web, digamos, en el contenedor de mis noticias de Libertad Digital, en los vídeos de la pizarra y en conferencias y eso, cada vez me invitan más a temas de conferencias, de charlas, yo eso sí que me gusta, o charlas como esta me lo he pasado muy bien porque es un diálogo más o menos, en el que sí, yo tengo la sensación de que puedo explicarme y decir las cosas tal y como yo las siento y no en las dinámicas que a veces nos metemos o en redes o en las tertulias de televisión y radio que son puro griterío, por así decirlo. Bueno, pues lo has definido perfecto. Esta es la idea de este tipo de entrevistas, digamos, en un tono más relajado para quien quiera aprender, pues, a hacer que gente diferente pues vaya pasando y diga la suya y entendamos un poco su cosmovisión. La verdad que la tuya ha quedado muy clara. Pues, oye, Domingo, gracias por tu tiempo, gracias a vosotros por seguirnos aquí en el canal. Esperamos que si os gusta os suscribáis, le dais al like o a la notificación, que YouTube, si no le das a la notificación, no apareces por esos algoritmos que uno no termina a entender. Y que nada, pues hasta la próxima y gracias por todo otra vez. Hasta luego, Domingo. Gracias, hasta luego. Chao.